Hemos venido contando la historia de Macanché desde el zarpazo de los españoles, que llegaran a las tierras de Guatemala y bajo el mandato de Pedro de Alvarado, que fue quien conquistó las tierras centroamericanas, se derivó alguien de nombre Hernán Cortés, quien llegaría hasta las tierras de Macanché. Y en eso nos hemos quedado hasta el año de 1982. Para ahí ya teníamos creada la escuela, el puesto de salud, iglesias, entre otras cosas. Nos quedamos justo con la muerte de peces y quedamos un poquito retrasados para contar la historia de algo otros lugares o establecimientos. Pero hay algo importante, y es que la década de 1980 nos marcó y hay mucha historia. Creo que la historia más emotiva, más triste y trágica es la década de 1980. Y vamos a indagar un poco, a contar un poquito de las vivencias de ese entonces. Y es que para la década de 1980 fueron los acontecimientos que marcaron una historia triste en toda Guatemala, derivada a una guerra civil interna absurda que iniciaría en 1960 y que alcanzó su máxima potencialidad en la década de los 80, ¿verdad? Inspirada por las milicias europeas después de la Segunda Guerra Mundial. Tiempecito de ahí, ya después se aglomeraron, pues, o se aliaron a las fuerzas rebeldes. Ernesto Guevara, conocido como el Che Guevara, uno de los emblemáticos rebeldes latinoamericanos. Pero habían otros dos más, los hermanos Fidel y Raúl Castro, que sí estuvieron en Guatemala y fueron quienes le dieron un poco más de fuerza a aquello que se inició en 1960, la ideología campesina, que terminaría básicamente en la guerrilla. Para los inicios del año 1980, 1981, 1982, 83, inicios del 84, estuvo la flor, pudiésemos llamarlo así, para tratar de ponerle una perspectiva que no sea tan temerosa. Fue la flor del terror de dicha guerra. Esa fue una guerra que se señala la represión por parte del ejército, se señala también el acoso por parte de la guerrilla, y es algo de que el último perjudicado viene siendo siempre el campesino común, el de a pie, el campesino que no está ni de la derecha ni de la izquierda y solo quiere vivir. Esos fueron los que sufrieron más este azote por parte del conflicto armado interno, que nos dejó y nos sigue dejando hoy en la pobreza, nos sigue dejando en la desesperación, en la falta de infraestructura, entre otras cosas que hoy carecemos. Y es que seguimos careciendo porque por historia ya hemos perdido algunas cosas. Fíjese que en la esquina del campo, a la parte donde Marvin Hernández, donde ya después vivió Doña Modesta, ahí en ese espacio había una biblioteca. Esa biblioteca fue quemada, se pregonó que fue por parte del ejército, que fueron quienes incendiaron esa biblioteca, ¿verdad? La razón que dieron porque se había quemado era porque era atendida por un gringo, un americano, un estadounidense, y dicho americano comulgaba con las ideologías rebeldes. Palabras en castellano quiere decir pues que instaba, ¿verdad?, a las personas para que se acercaran más a las filas de la guerrilla, las FARC, que al ejército nacional. Y ahí es donde ya empezamos a perder un poco del conocimiento y el desarrollo de la comunidad, ¿verdad? Y dejaron 200,000 personas fallecidas y 45,000 desaparecidos.
Los jóvenes ya entre los 16 años eran reclutados para servir a la patria en las filas de la institución armada. Todos eran forzados para servir al país, a excepción de quienes sufrían alguna condición médica. Por otro lado, se exigió a las comunidades la autodefensa civil, que era conformada por los habitantes de las comunidades. Fueron apoyados con armamento de fuego, los llamados Mauser. Y por seguridad, estas armas todas las noches eran almacenadas en casas diferentes de los patrulleros. Cada noche se buscaba dónde dejarlas, aunque sí había una persona encargada de este movimiento, que era conocida como los comisionados militares, ¿verdad? Y pues estas personas muchas veces se iban a patrullar con el estómago vacío, porque regresar del trabajo era algo difícil de explicarlo, porque los fangos eran unos fangos que para salir de ahí costaba un montón. Y tomemos en cuenta de que eran montañas fuertes y las lluvias eran incesables. Y cada día se volvía como un poquito más fácil encontrarse, vamos a usar las palabras de los señores, toparse con la guerrilla, ¿verdad? Y eso ponía en peligro no solo la vida de los campesinos, sino también la vida de las personas que ellos más querían. Y muchas veces, una gran cantidad de veces, como lo acabo de mencionar, se iban con el estómago vacío. Y hay unas anécdotas que se cuentan de que a veces a medianoche, cuando les rugían las tripas del hambre, lo que ellos hacían era irse para allá a la orilla de la laguna, donde ahora construyó la casa Henry Medina. Sí, por ahí, por donde antiguamente estaba el embarcadero de la Flor del Fango. Ahí disparaban con los Mauser y bajaban los cocos. Mientras tanto, en la escuela, ya en el mes de agosto ya se iniciaban los ensayos para aprender a marchar, porque el 15 de septiembre era obligatorio saber marchar. Llegado el 15 de septiembre, la marcha de independencia era encabezada por los expatrulleros, quienes comandaban con una voz fuerte que erizaba la piel cuando gritaban ¡Viva la independencia! Ellos llevaban la primera bandera, los fusiles, llevaban las carabinas, les decían otros, llevaban los Mausers al hombro, marcando el paso, y se empezaba a escuchar el redoblante, ¿verdad?, el del tambor, donde empezaba ya a abrirse las puertas. Es que eran dos puertas blancas que se abrían, ¿verdad? Estaban justo enfrente a la iglesia católica. Una hoja se abría para donde vende Astrid, la otra se abría para rumbo al cementerio, por decirlo en esta tonalidad. En palabra más sofisticada sería al este y al oeste, ¿verdad? Y así se iniciaba la marcha del oeste, encabezada por los expatrulleros, que cantaban su himno: soy soldado victorioso de la defensa civil, entre amigos, entre hermanos, del ejército valiente. Mientras los enfrentamientos, cuando llegaban y sacaban a las personas de sus casas y los desaparecían, era algo que no acababa. Una cosa que no hay palabras para explicarlo. Las personas se apoyaban unos a otros, y los domingos eran para enmanacar o enguanar las casas, ¿verdad? Saludos allá a don Pilar, Galicia. Todos se reunían para ponerle los techos o las manacas. Y para el almuerzo, como ya era un costumbre, va hasta el caldito de gallina. Y es que fíjese que la pobreza no era motivo de vergüenza, porque no había rico, no había pobre, sino era una sociedad igual. Y
Con todo esto, como venimos mencionándolo, los comisionados militares de la autodefensa civil eran conocidos en toda la comunidad. Y en Macanché estaban las matanzas. Y es que no fueron excluidas, podemos decirlo, de la ola de violencia y de la represión tanto del ejército y el acoso por parte de la guerrilla. Dichos de estas eventualidades los encontramos en un libro de la Arquidiócesis de Guatemala, Guatemala Nunca Más. Y algunos personajes que sufrieron en carne viva los azotes de esta violencia, las matanzas y todo esto, fueron, por mencionar algunos, el esposo de doña Antonia de Gallardo, que hay algunos registros que fue por un amate. También está el esposo de doña Manuelita, el esposo de doña Reina Esquivel. Vamos a mencionar los nombres con mucho respeto para que queden sus nombres en esta narrativa. El papá de Cheje y las gemelas, y el papá de la Rana y Cushín. Esos fueron los que fueron asesinados y fueron algunos desaparecidos. Y fíjese usted que para ese entonces también se estableció un destacamento militar. Ese mismo inició allá donde después vivió don David Sandoval y después el Retiro Santuario Ecológico. Tiempecito después se mudó a donde hoy conocemos como el Pacto de Amor. Y tenían un puesto de registro que ya está en otras narrativas también. Lo citaremos, que era una garita de piedra con techo de guano y vigas de madera. Tenían una talanquera, tenían un túmulo que era donde paraban los autobuses y pedían las identificaciones. Esta garita estaba en el triángulo frente donde Alba Guerra, El Pozo y doña Delia Rodas, esposa de don Natalio Marroquín. Allí se ubicaba esta garita y ya se llevaban a cabo los eventos y ya se hizo presente una compañía que se encargaría de dar inicio al rompimiento de caminos o carreteras. Esta compañía se llamaba Caminos, que empezó allá por los años de 1985 a 1989. Pero ya se llevaban a cabo las eventualidades en la famosa Champona. La Champona era una casa, un rancho de guano con vigas de madera y el suelo sí era piso. Y tenía podemos decirle como un recubrimiento de varas peladas hasta media altura. Se ubicaba donde hoy se encuentra Asociación AMUL. Ahí era donde se llevaban a cabo los eventos y el ejército era quien custodiaba dichos eventos. Tiempo más adelante, de mano de los hermanos Alonso Rodríguez, Abel y Juan, se empezó la idea de un ecoturismo y se hizo también una champona. Esa champa estaba solo calle por medio donde vivía don Antonio Duarte. Ahí estaba esa champa que se miraba para la laguna. Y la idea pues era pasar en lanchas hasta la isla. Para aquel entonces ya se tenía esa visualización. Y allí empezaron los eventos para los bailes, como decían algunos por ahí, para mojar el suyate bailando, ¿verdad? Y después los eventos, cuando ya se tomó este establecimiento como ecoturismo, se mudó entonces los bailes a la escuela.